Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Trejo y esto es Consejos de Escritura Creativa. El tema de hoy es cómo inferir el significado de las palabras, especialmente en la lectura. Muy bien, este tema vino sugerido por un comentario del video anterior y agradezco mucho aquel comentario. Muy bien, para responder esto, primero tengo que explicar cuál es el significado de la palabra inferir. Inferir es un término de lógica que quiere decir llegar a una conclusión a partir de cierto número de premisas. Es decir, llegar a una conclusión a partir de ciertos enunciados. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en Sherlock Holmes es lo que hace, inferir. Él revisa las pistas y después saca una conclusión a partir de las pistas. Lo mismo podemos hacer con la lectura. Y para poner un ejemplo de cómo se hace, vamos a hacerlo aquí mismo con este libro de Antonio Latorre, La migraña, que es un libro que me gustó mucho, que trata sobre escribir, justamente. Entonces voy a leer el primer enunciado y de ahí vamos a hacer el ejercicio de inferencia. Dice: me dan envidia los escritores que lo maduran todo, situaciones, personajes, mensaje, sentido de la vida, que cuando escriben lo dan todo por hecho, conformado, con sus elementos bien trabajados, sin unas partes más capitales o más sentidas que otras. Unas esenciales, otras triviales, unas sustanciosas, otras prescindibles. Muy bien, justamente la palabra que vamos a inferir ahorita, el significado, es de la palabra prescindible. Si nosotros nos damos cuenta, el enunciado genera pares. Dice: unas son esenciales, otras triviales. Esencial es aquello que sin lo cual no se pueden llegar a dar ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso del fuego, es esencial el aire, es esencial el calor y es esencial el combustible, porque si no, no se va a dar el fuego. Eso es esencial. Y trivial sería lo contrario, que no es importante. Y en el caso de la siguiente es un par semejante. Dice: unas sustanciosas y las otras prescindibles. Sustancioso viene a significar casi lo mismo que esencial. Una cosa sustanciosa, cuando nosotros hacemos un pastel, es la harina. Es sustanciosa. Sin la sustancia de la harina nosotros no podemos hacer un pastel. Entonces, si no tenemos la harina, entonces lo prescindible sería lo contrario a lo necesario. Lo prescindible es aquello que nosotros podemos dejar de lado. Podemos prescindir de ello, como se dice. Y cuando alguien te dice es imprescindible, es porque es esencial o es sustancioso, porque es importante. Bueno, este es un caso muy común. Nosotros vamos a leer y vamos a encontrar pistas donde el mismo autor nos está diciendo cuál es el significado de una palabra. Bien. Otra cosa que nos puede ayudar mucho es tener conocimiento de etimologías. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de qué significa la palabra esencia, etimológicamente, entonces podemos también saber qué significaría su contrario. Bueno, ahora, si no tenemos ese conocimiento, también la práctica de la lectura nos va a ayudar muchísimo. Vamos a un segundo ejemplo para ir cerrando. Bien, en este caso, el escritor está hablándonos de una situación dentro de la novela. El enunciado es el siguiente: el artículo que les llega a él como editor, el artículo estaba en conflicto con mi deseo de paz y de fiesta. Me enfrentaba con mis obligaciones de director, el director de la revista, y factotum de la revista. Bien, ahora, aquí el autor nos está hablando de una circunstancia dentro de la novela. Dentro de la novela él explica que él es el editor de esa revista, pero que también hace la lectura crítica, también hace las correcciones, también hace las revisiones. Entonces, en este momento, el escritor no puede dejar su responsabilidad de editor, pero tampoco de factotum. Esta palabra incluso está en latín, pero nosotros podemos darnos una idea de qué significa según el contexto de la historia. Él está haciendo la corrección, está haciendo la edición, está haciendo todo, la lectura crítica, todo. Entonces, eso significa factotum, significa hace todo, la persona que lo hace todo. Incluso suena así. Nosotros sabemos que facto es una palabra que tiene que ver con el hacer. Y totum, ¿a qué nos suena? A todo. Entonces es el hace todo. Bueno,
Estos son un par de ejemplos de cómo nosotros podemos analizar el texto basándonos en conocimientos previos, ligeros o dentro del mismo texto, cómo el autor nos da pistas acerca de cómo podemos leer las palabras que no comprendemos. Esto es porque los escritores tienen toda la intención de comunicar. Aquellos escritores que no tengan toda la intención de comunicar, pues estarán, digamos, traicionando de alguna manera su vocación de escribir y de comunicar. Uno lo que quiere es compartir lo que siente, a veces velarlo, pero eso es parte del juego. Bueno, eso sería todo por hoy. Les agradezco muchísimo las suscripciones, los compartidos, los comentarios, los likes, todo lo que me han estado enviando hasta el momento. Muchísimas gracias. Chao.